¿Por qué Séneca se quitó la vida? ¿Qué lo llevó a hacer semejante cosa? ¿Podría haber evitado su destino? En el vídeo de hoy responderemos a todas estas preguntas, y recordaremos a este filósofo tan influyente en nuestra historia. ¿Sabías que Séneca fue uno de los filósofos más influyentes de la historia romana y también político y dramaturgo? Pero también desafió a un emperador, firmando así su sentencia de muerte. Pero, ¿quién era Séneca? Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, político, dramaturgo y orador romano que vivió en una de las épocas más turbulentas de la historia de Roma. Nacido en Córdoba, actual España, alrededor del año 4 a.C., Séneca se convirtió en una figura clave durante los reinados de Calígula, Claudio y Nerón. Séneca tuvo un ascenso meteórico. Destacó desde joven por su inteligencia y su pasión por la filosofía. Tras una brillante carrera política, llegó a ser tutor y consejero del joven emperador Nerón. Su influencia en la corte romana fue inmensa, y durante un tiempo se le consideró el verdadero gobernante de Roma. Séneca era un estoico convencido, y sus escritos reflejan esta filosofía. Abogaba por la virtud, la razón y la indiferencia ante los placeres materiales. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la contradicción, ya que acumuló una gran fortuna y vivió rodeado de lujos. Tras un exilio en Córcega, Séneca regresó a Roma, y gracias a la influencia de su tía, Marcia, se convirtió en el tutor del joven Nerón, quien había sido nombrado sucesor del emperador Claudio. Esta elección puede parecer sorprendente, ya que Séneca era un filósofo estoico, conocido por su austeridad y su búsqueda de la virtud, mientras que Nerón demostraría ser un emperador cruel y tiránico. Durante los primeros años de su reinado, Nerón demostró ser un emperador moderado y justo, en gran parte gracias a la influencia de Séneca y de Sexto Afranio Burro, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Séneca trató de inculcar en Nerón los valores estoicos, como la moderación, la justicia y la sabiduría. Sin embargo, la influencia de Séneca comenzó a declinar a medida que Nerón se hacía mayor y mostraba cada vez más signos de crueldad y megalomanía. Imagina a Séneca, uno de los más brillantes filósofos de Roma, alejado de la bulliciosa ciudad y exiliado en la isla de Córcega. Este periodo de su vida, que duró 8 años, fue un antes y un después en su pensamiento. El exilio de Séneca fue un golpe duro para su ego. Había sido un hombre poderoso, consejero del emperador Claudio. Sin embargo, las intrigas palaciegas y las envidias lo llevaron a ser acusado falsamente de adulterio y desterrado a una isla remota. En Córcega, lejos de la vida política y social de Roma, Séneca se vio obligado a confrontar sus propias limitaciones y a reflexionar sobre el significado de la vida. El exilio, que en principio pudo haber sido visto como un castigo, se convirtió en una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal. Durante su exilio, Séneca escribió algunas de sus obras más importantes, como las Consolaciones. En estas obras, exploró temas como la pérdida, la adversidad y la importancia de la fortaleza interior. El exilio le permitió profundizar en su filosofía estoica y desarrollar una visión más madura y compasiva de la vida. Séneca aprendió a aceptar las circunstancias que estaban fuera de su control, una lección fundamental del estoicismo. El exilio le permitió cultivar la soledad y la introspección, lo que enriqueció su pensamiento filosófico. A pesar de las dificultades, Séneca aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a encontrar la felicidad en la simplicidad. El exilio lo fortaleció mentalmente y lo preparó para enfrentar los desafíos futuros. Al regresar a Roma, Séneca era un hombre transformado. Sus experiencias en Córcega habían profundizado su comprensión de la naturaleza humana y lo habían convertido en un filósofo más sabio y compasivo. Sus escritos sobre el exilio siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo consuelo y orientación a quienes enfrentan dificultades en sus vidas. Tras años de exilio en Córcega, Séneca regresó a Roma con una nueva perspectiva. Su experiencia lo había forjado, dotándolo de una sabiduría y madurez que lo convirtieron en un hombre aún más interesante. La influencia de su tía, Agripina la Menor, fue crucial en su rehabilitación. Al volver a la capital, Séneca se encontró en el epicentro del poder romano. Fue nombrado tutor del joven Nerón, el futuro emperador. Esta tarea no era sencilla. Nerón era un joven impulsivo y caprichoso, y Séneca tenía la difícil misión de inculcarle los valores de la filosofía estoica, la virtud, la razón y la moderación. Durante los primeros años del reinado de Nerón, Séneca ejerció una influencia considerable. Junto con el prefecto de la Guardia Pretoriana, Sexto Afranio Burro,
formó una especie de regencia que trató de moderar el poder del joven emperador. Sin embargo, esta alianza no duraría mucho. La ambición de Agripina, la madre de Nerón, y las intrigas palaciegas comenzaron a minar la estabilidad del gobierno. Séneca, consciente de los peligros de la corte, intentó mantener un equilibrio delicado entre servir al emperador y preservar su propia integridad. El estoicismo es una filosofía que busca la felicidad a través de la virtud y la razón. Los estoicos creen que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Algunas de sus ideas clave son la virtud, la aceptación, la moderación y la razón. Séneca aplicó estos principios a su propia vida de manera práctica. A pesar de ser un hombre rico y poderoso, abrazó una vida sencilla y moderada. En sus cartas y escritos, nos invita a valorar el presente, cultivar la fortaleza interior, practicar la gratitud y vivir en armonía con la naturaleza. Séneca dejó un legado literario invaluable. Sus obras, marcadas por su profundo pensamiento y su estilo elegante, continúan siendo estudiadas y apreciadas en la actualidad. Considerada su obra maestra, Epístolas a Lucilio es una colección de cartas, una especie de diario filosófico donde Séneca reflexiona sobre la vida, la muerte, la virtud y la felicidad. A través de estas cartas, dirigidas a su amigo Lucilio, el filósofo comparte sus pensamientos más íntimos y ofrece consejos prácticos para vivir una vida más plena. En el Tratado, de la brevedad de la vida, Séneca reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento. Critica el consumismo y la búsqueda constante de placeres, invitando a sus lectores a centrarse en lo esencial y a vivir de acuerdo con la naturaleza. En su ensayo, De la ira, Séneca explora las causas y las consecuencias de la ira, ofreciendo consejos prácticos para controlar este poderoso sentimiento y cultivar la paciencia y la serenidad. Séneca ha influido en la filosofía occidental de diversas maneras. Sobre el cristianismo, los padres de la Iglesia, como San Agustín, adoptaron muchos de los conceptos estoicos de Séneca, como la importancia de la voluntad, la búsqueda de la virtud y la idea de un Dios racional. También ha influido en la Edad Media. Los escolásticos, como Tomás de Aquino, se inspiraron en Séneca para desarrollar sus propias teorías sobre la ética y la política. Influyó sobre el Renacimiento. Los humanistas del Renacimiento redescubrieron a Séneca y valoraron su énfasis en la dignidad humana y la importancia del individuo. Y sobre la filosofía moderna, filósofos como Spinoza y Montaigne se vieron influenciados por las ideas de Séneca sobre la razón, la pasión y la felicidad. Esta influencia se manifiesta en la ética. La idea de vivir de acuerdo con la virtud y la naturaleza es un legado directo del estoicismo de Séneca. También se manifiesta en la psicología, donde el enfoque estoico en la mente y las emociones ha influido en el desarrollo de la psicología moderna. Y también sobre la política. Las ideas de Séneca sobre el buen gobierno y la justicia siguen siendo relevantes en el debate político actual. Volviendo a la historia, la muerte de Burro en el año 62 dejó a Séneca prácticamente solo ante un emperador cada vez más despótico. Finalmente, en el año 65, Nerón ordenó el suicidio de Séneca, acusándolo de participar en una conspiración. Séneca aceptó su destino con resignación, siguiendo los principios del estoicismo. La historia de Séneca y Nerón nos enseña que incluso los filósofos más sabios pueden verse arrastrados por los acontecimientos históricos. También nos muestra la complejidad del poder y la dificultad de cambiar a una persona, especialmente cuando esa persona ocupa un puesto de gran poder. La caída de Nerón y la trágica muerte de Séneca son uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia romana. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de intrigas, poder y filosofía. Nerón, inicialmente guiado por la sabiduría de Séneca, comenzó a revelar su verdadera naturaleza, un tirano caprichoso y cruel. El incendio de Roma, en el año 64, fue un punto de inflexión. Nerón culpó a los cristianos y organizó una persecución sangrienta. Además, reconstruyó una parte de la ciudad para construir su Domus Aurea, un palacio extravagante que enfureció al pueblo romano. Un grupo de senadores, hartos de la tiranía de Nerón, conspiraron para asesinarlo. Entre ellos se encontraba Piso, un amigo cercano de Séneca. Sin embargo, la conspiración fue descubierta y sus miembros fueron ejecutados. Séneca, aunque no estaba directamente involucrado en la conspiración, fue acusado de complicidad y condenado a muerte. Ante la inminencia de su ejecución, Séneca decidió poner fin a su vida de acuerdo con los principios estoicos. La decisión de Séneca de suicidarse no fue un acto de cobardía,
sino una afirmación de su filosofía. Al quitarse la vida, demostraba su dominio sobre la muerte y su capacidad para elegir su propio destino. Además, buscaba evitar el sufrimiento que le esperaba en manos de sus enemigos. Su suicidio fue un acto profundamente filosófico. Séneca había escrito extensamente sobre la muerte y la importancia de prepararse para ella. Al elegir su propio momento y método de morir, demostraba que la vida y la muerte estaban bajo su control. La muerte de Séneca marcó el fin de una era. Su suicidio se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la tiranía y su filosofía continuó inspirando a generaciones posteriores. Por otro lado, la caída de Nerón sirvió como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de la justicia. Séneca abogaba por un gobierno justo y moderado, donde el líder sirviera al pueblo y no al revés. Sus ideas sobre la virtud, la justicia y la responsabilidad han inspirado a numerosos pensadores políticos a lo largo de la historia. Para Séneca, un gobernante ideal debía ser sabio, justo y moderado. Debía servir al bien común y evitar la corrupción. El filósofo romano creía en el imperio de la ley y en la importancia de un sistema legal justo y equitativo. Séneca, al vivir bajo el gobierno de un emperador tirano como Nerón, comprendía los peligros del poder absoluto y la importancia de resistir la opresión. Las tragedias de Séneca fueron muy populares en la Edad Media y el Renacimiento, y sirvieron de inspiración para dramaturgos como Shakespeare. Sus obras exploran temas universales como el amor, el odio, la venganza y la muerte, y su estilo retórico y apasionado ha influido en la literatura dramática durante siglos. Las ideas de Séneca sobre las emociones, la razón y la virtud han sido fundamentales para el desarrollo de la psicología. Su enfoque en la introspección y la búsqueda de la felicidad interior es un precursor de muchas de las terapias modernas. Séneca enseñó que debemos controlar nuestras emociones en lugar de dejarnos dominar por ellas. Su filosofía fomenta la resiliencia y la capacidad de afrontar la adversidad. El estoicismo de Séneca se centra en el bienestar psicológico y en la búsqueda de una vida significativa. Aquí te presento algunas razones poderosas para profundizar en esta filosofía y aplicarla en tu día a día. 1. Resiliencia ante la adversidad. El estoicismo te enseña a aceptar lo que está fuera de tu control y a enfocarte en lo que puedes cambiar, fortaleciendo tu resiliencia frente a los desafíos de la vida. 2. Paz mental. Al practicar la atención plena y la aceptación, el estoicismo te ayuda a cultivar una mente serena y libre de preocupaciones innecesarias. 3. Toma de decisiones sabias. La filosofía estoica te enseña a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de impulsos emocionales. 4. Relaciones más significativas. Al enfocarte en la virtud y la compasión, el estoicismo te ayuda a construir relaciones más profundas y auténticas. 5. Propósito en la vida. El estoicismo te ayuda a encontrar un propósito más profundo en la vida y a vivir de acuerdo con tus valores. 6. Felicidad duradera. A diferencia de la felicidad basada en posesiones externas, el estoicismo busca la felicidad interna y duradera. ¿Y tú, cómo puedes aplicar el estoicismo en tu vida diaria? Practica journaling. Escribe sobre tus pensamientos y emociones para obtener claridad y perspectiva. Medita. Practica la atención plena para cultivar la calma mental y la conciencia del presente. Haz ejercicio físico. El ejercicio no solo beneficia tu cuerpo, sino que también te ayuda a manejar el estrés y mejorar tu estado de ánimo. Conéctate a la naturaleza. Pasa tiempo en la naturaleza para apreciar la belleza del mundo y sentirte conectado con algo más grande que tú. Rodéate de personas positivas. Las relaciones sociales saludables son fundamentales para el bienestar. Y recuerda, lo que más nos molesta no es lo que nos sucede, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Esta frase encapsula la idea central del estoicismo. Nuestra felicidad no depende tanto de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos y reaccionamos ante ellas. El que vence sus pasiones es más fuerte que el que conquista ciudades. Esta cita destaca la importancia de dominar nuestras emociones y deseos para alcanzar la verdadera fortaleza. Vencer nuestros impulsos internos es un triunfo mayor que cualquier conquista externa. Vivimos más de lo que vivimos. Con esta frase, Séneca nos invita a vivir el presente de manera plena y consciente, en lugar de estar constantemente preocupados por el pasado o el futuro. Suscríbete al canal Círculo de Estoicos para saber más cosas interesantes sobre el estoicismo.